Hola, saludos. El tema que vamos a tratar en este video es sobre las fuentes de tensión reguladas y estabilizadas. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en la sede de Cuenca. Comencemos. Pues bien, vamos a comenzar analizando uno de los primeros puntos para el tema de las fuentes estabilizadas, y es la rectificación de señal. En el diagrama de bloques que se presenta a continuación podemos ver las etapas necesarias que se deben seguir para conseguir una fuente de tensión estabilizada. Si vemos en el diagrama de bloques, primero tenemos la etapa de transformación, seguido de la etapa de rectificación, a continuación la de un filtro y por último la de un regulador. Vamos a ver más adelante cada una de estas etapas con un poco de detalle. El transformador. Pues bien, se utiliza un transformador que aísla galvánicamente la red externa del circuito y pasamos a tener una tensión menor, normalmente reducida y con una referencia diferente que podemos tomar en uno de los hilos del bobinado secundario. A continuación tenemos la etapa de rectificación. A partir de esta etapa vamos a ir conformando una señal continua de valor constante. Si bien conocemos que existen varios métodos para la etapa de rectificación, vemos esta de aquí que convierte en positivo todos los semiciclos de la señal. Si recordamos, este tipo de rectificación es de onda completa, así como se puede observar en la gráfica. Cabe recalcar que al momento en el que se realiza la rectificación, la frecuencia es duplicada en su valor inicial. Posteriormente se realiza una regulación en la carga que conforma un nivel de tensión menor pero constante. Se habla de dos parámetros para conocer la bondad del ajuste. Uno de estos parámetros es la regulación de línea y la otra la regulación de carga. La regulación de línea podemos ver que podemos obtenerla restando el voltaje máximo del voltaje mínimo y dividiendo sobre el voltaje mínimo multiplicado por 100. El voltaje máximo corresponde a la tensión de carga producida para la tensión máxima en la línea y el voltaje mínimo la producida para la tensión mínima. Cabe recalcar que estos valores no se están refiriendo a los valores picos y mínimos de la salida del rectificador. Ahora vemos la regulación de carga, donde su voltaje máximo es la tensión máxima en la carga producida con la corriente de carga mínima y el voltaje mínimo la tensión mínima producido para la corriente de carga máxima. Ambas regulaciones serían ideales si fueran cero, y en este caso la salida sería estrictamente continua. Pero sabemos que esto no se puede tener y siempre va a existir un voltaje conocido de rizo o rizado. La tensión de rizado en un rectificador tiene una expresión como la que vemos a continuación. El voltaje de rizo es igual al voltaje de ingreso pico sobre 2 por la frecuencia por la resistencia por C. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de estabilizadores correspondientes a la última etapa de la regulación, y el objetivo es mantener la tensión constante a la salida. Para ello se puede utilizar comparadores que relacionen la tensión de salida con una tensión que es tomada como referencia. La diferencia que existen entre estas tensiones son absorbidas por elementos de control. Uno de los tipos de estabilizadores que podemos encontrar es en modo paralelo. Este tipo de estabilizador utiliza comúnmente un diodo Zener. Si recordamos el funcionamiento de este dispositivo, cuando se polariza de manera directa funciona como un diodo normal, pero cuando es polarizado de manera inversa, su voltaje llega hasta uno conocido como voltaje Zener, es en donde se mantiene constante. Uno de los problemas que puede presentar este circuito es que cuando no se encuentra conectado una resistencia en paralelo a este dispositivo, toda la corriente fluye por el diodo Zener. En el peor de los casos, puede poner en peligro la integridad de este elemento por el calor que puede llegar a disipar. Anteriormente hablamos sobre el estabilizador paralelo, ahora vamos a hablar sobre el estabilizador serie. Utilizamos los estabilizadores serie para mejorar los problemas con respecto a la configuración anterior, puesto que estos son más fáciles de usar y tienen un control preciso.
Pero uno de los problemas que tiene el estabilizador serie es el bajo rendimiento. La ventaja frente al anterior es que es capaz de entregar más corriente a la carga, con lo que se puede proporcionarle más frecuencia. Ahora vamos a ver los reguladores en serie. Es un amplificador operacional realimentado negativamente, pues la salida del mismo pasa por un transistor, cuyo emisor se conecta a un divisor resistivo y este al terminal negativo del operacional. Para este tipo de circuitos se debe tomar en cuenta algunas consideraciones que van a ser vistas a continuación. El voltaje de entrada no debe superar la tensión máxima de alimentación del operacional. El amplificador operacional elimina todo rizado de la señal en la salida. La resistencia de entrada no debe ser un potenciómetro, porque moviendo a un extremo de este elemento podríamos llegar a anular la realimentación negativa. A continuación se muestra el último método para la regulación, utilizando un integrado LM317. Para este integrado tenemos el circuito presentado a continuación. Es un circuito sencillo que puede ser implementado a cualquier tipo de circuitos y consta de un terminal para el voltaje de entrada, de otro terminal para obtener la señal de salida y de un terminal que nos sirve como referencia para los dos voltajes, tanto para el de entrada como para el de salida. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En la presente simulación tenemos tres etapas. La primera etapa es la que vemos, la de transformación con el respectivo transformador con punto común en tierra. La segunda etapa es la etapa de rectificación mediante puente de Gretz, y la tercera etapa es la etapa de regulación con los respectivos dispositivos para 5 voltios y los 12 voltios respectivamente. Entonces, al darle play, tenemos en el osciloscopio la visualización de la respectiva forma de onda. Ahora vemos que la línea de azul es la forma de onda continua de la señal de 5 voltios y la línea roja es la señal de forma continua de la de 12 voltios. A continuación vamos a ver otro ejemplo con el integrado LM317. En este caso se trata de una fuente variable de corriente continua. El esquema presentado para cada uno de los circuitos es el mismo y consta de una etapa de transformación que nos sirve para reducir el voltaje que se obtiene de la señal alterna. A continuación pasa a través de un puente de Gretz que lo que hace es rectificar esta señal. A continuación un filtro y por último tenemos la etapa de regulación con dicho integrado. Pues bien, presentamos el último circuito. En este caso vamos a utilizar una regulación en paralelo, como pudimos ver anteriormente en la teoría. Ahora lo vemos aquí en una simulación. Pues bien, cada una de las etapas que se presenten en este circuito son similares a las que se presentaron en las simulaciones anteriores, puesto que las etapas para la regulación son las mismas. Vamos a verificar el funcionamiento de este circuito. Tenemos una fuente simétrica. Primero vamos a comenzar viendo los voltajes de 5 y 12 voltios respectivamente, como podemos ver ahorita en la gráfica del osciloscopio. Mandamos a correr el programa y vemos que está correctamente. Vamos a verificar ahora con los voltajes negativos, a ver si obtenemos el mismo resultado. Entonces podemos ver que las señales corresponden a lo que estaba establecido el circuito. Y pues bueno, esto ha sido todo relacionado con el tema de fuentes estabilizadas. Esperemos que haya sido del agrado de todos y muchas gracias.